Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Hoy terminamos la carta de Filemón. Llegamos a los últimos 3 versículos, 23, 24, 25. Recordar que esta carta solo tiene un capítulo de 25 versículos. Los 3 últimos versículos reciben este título: Salutaciones y bendición final. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Amén. En unos minutos hablaremos sobre Epafras, compañero de prisiones de Pablo. Antes quiero recordar algunos discípulos, algunos colaboradores de Pablo, pero también opositores, porque tuvo muchos. Pablo tuvo muchos amigos cercanos que estaban ansiosos de ayudarlo en la causa de Cristo, pero también tuvo opositores. Tuvo hermanos que empezaron muy bien en el ministerio, pero abandonaron. Luego había otras personas que se dedicaban a criticar, a poner piedra de tropiezo cerca de Pablo, a manipular a hermanos en la fe para encarcelar a Pablo. Vamos a hablar de estos discípulos, de estos opositores, y en unos minutos hablaremos de Epafras. Seguramente conoces a Aquila. Aquila era un piadoso cristiano judío, esposo de Priscila, amigo fiel colaborador de Pablo. Nació en el Ponto y fue expulsado de Roma por Claudio. Aquila conoció a Pablo en Corinto, donde ambos estaban fabricando tiendas. Pablo trabajó y se quedó con él. Aquila y Priscila viajaron con Pablo a Éfeso. Posteriormente, después que el edicto de Claudio fue revocado, regresaron a Roma. En Éfeso y Roma, algunas iglesias se reunían en las casas de esta pareja. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 18 y en Romanos capítulo 16. También hay referencias en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19. Priscila, como ya hemos mencionado, era la esposa de Aquila. 6 de las 7 veces que se menciona a Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento, el nombre de Priscila va antes que el de Aquila. Y de ahí algunos han concluido que Priscila era de alguna manera excepcional. Ellos invitaron a Apolos a hablar en su casa cuando vivían en Éfeso. Pablo apreciaba mucho a Priscila y Aquila. Les llamaba mis colaboradores en Cristo, quienes arriesgaron sus vidas por él y con quienes las iglesias de los gentiles, tenían una deuda. Apolos, que su significado tiene la connotación de que en hebreo significa de una cosa y en el actual significa otra. Apolos, destructor. Ese es el significado de su nombre. Apolos, cristiano judío de Alejandría, descrito por Lucas como un hombre instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Priscila y Aquila pudieron enseñarle más acerca de Dios. Apolos estimuló mucho a los cristianos del sur de Grecia y refutó a los judíos en un debate público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Referencias en Hechos capítulo 18, versículo 24, y en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 12. Tenemos también el nombre Crescente, que fue compañero de Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Puedes encontrarlo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. A Crispo. Como resultado de la predicación de Pablo en la sinagoga de Corinto, Crispo era el principal de la sinagoga. Él y toda su casa creyeron en el Señor. Esto hizo que muchos en Corinto creyesen y fuesen bautizados. Gayo, Crispo y su familia fueron los únicos creyentes que Pablo bautizó en Corinto. Puedes encontrarlo en Hechos capítulo 18, versos del 7 al 11, y en Primera de Corintios capítulo 11, verso 14. Demetrio, otro colaborador de Pablo, era un platero de Éfeso que fabricaba templecillos de plata de Diana, la diosa local. Ese comercio era muy próspero en esa ciudad.
Puesto que la predicación del Evangelio por Pablo amenazaba este comercio, Demetrio, no era convertido de Pablo, no era una persona cercana a Pablo. Podríamos decir que era un opositor de Pablo, era un opositor del Evangelio. Puesto que la predicación del Evangelio por Pablo amenazaba este comercio, Demetrio, ¿qué hizo? Ya lo hemos presentado en alguna ocasión en este espacio. Este Demetrio, que pertenece a Demeter, organizó una revuelta en la que la gente gritaba «Grande es Diana de los Efesios», y Pablo tuvo que salir a prisa para Macedonia. Hechos capítulo 19, versículo 23. Luego tenemos a Demas, este personaje que empezó muy bien en los caminos del Señor, pero que al final abandonó. Demas era uno de los amigos y colaboradores de Pablo, pero lo abandona durante su encarcelamiento en Roma, porque amaba este mundo. Colosenses capítulo 4, verso 14, 2 Timoteo capítulo 4, verso 10 y Filemón versículo 24 son las referencias que tenemos de Demas. Luego hay otros colaboradores de Pablo. Dionisio, encontramos a Elimas, el mago, Elimas llamado Barjesús, como sabemos que fue un mago judío y falso profeta que se opuso a Pablo y a Bernabé en Pafos, además de que intentó alejar a Sergio Paulo, al procónsul de la fe cristiana, por su engaño. Pablo lo dejó ciego temporalmente. Hechos capítulo 13, versículos del 4 a 12. Ya te he dicho que Pablo tenía colaboradores, pero también opositores. Tenemos a Onésimo, que ya hemos hablado de él. Tenemos a Filemón, a Epafrodito. Tenemos a Claudio. Tenemos a Nerón, otro opositor del cristianismo. Tenemos a Félix, tenemos a Festo, tenemos a Agripa, tenemos a Eutico, tenemos a Jasón, tenemos a Lidia, nativa de Lidia. Hemos hablado de ella en personajes bíblicos. Una mujer de negocios de Tiatira que comercializaba con púrpura. Creyó en el Señor por medio de la predicación de Pablo. Hechos capítulo 16, versículos del 11 al 15. Pero quiero hablarte de Epafras, que ya hemos hablado de él, pero que en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, depende cuando puedas escuchar este espacio, le vamos a dar un enfoque diferente. Acabamos de leer en Epafras, en el versículo 23, Filemón capítulo 1, que es el primer saludo que hace Pablo. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Es decir, que Pablo y Epafras estaban juntos en la cárcel. ¿Quién fue Epafras? Pues Epafras fue un discípulo del apóstol Pablo, aunque era nativo de la ciudad de Colosas. Según algunos escritos, manifiestos, se cree que se convirtió a Cristo en el tiempo en que Pablo predicó en Éfeso. Llegó a ser un colaborador en el ministerio de Pablo y se considera a Epafras como fundador de la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo le llamó consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 7. Vaya reconocimiento, ¿verdad?, de Pablo a su discípulo Epafras. Epafras además colaboró en la obra del Señor en la Odisea y en Hierápolis. Colosenses capítulo 4, verso 13. Estas eran ciudades adyacentes a Colosas, al igual que lo era Éfeso. Epafras también fue compañero de prisiones de Pablo en Roma durante su primera prisión allí, probablemente en el año 60 después de Cristo. Pablo le dice a Filemón en el saludo que le envió desde la prisión en Roma: te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Y esto no debe de extrañarnos. Sabemos por la narración que nos da el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo que gran parte de las iglesias en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se reunían en las casas de los creyentes, al igual que estaban acostumbrados a levantarse iglesias en diferentes casas. Y lástima que este concepto de iglesia sea tan mal entendido por muchos en el tiempo en el que vivimos. Estando en prisión, Epafras informa a Pablo del estado de la iglesia en Colosas, la cual parece que no había sido visitada por el apóstol, según podemos ver en Colosenses capítulo 2, verso 1. Allí Pablo habla de los que nunca han podido ver su rostro. Su informe a Pablo motivó a éste a escribir la epístola a los colosenses. Y aparenta ser que entre las cosas que Epafras le contó a Pablo estaban situaciones referentes a doctrinas ajenas, doctrinas extrañas a lo que Pablo les había enseñado, que habían entrado por medio de ciertas personas. Todo esto había entrado en la iglesia de Colosas. Y Pablo les advierte en su carta que no den lugar al legalismo
que no den lugar a las vanas filosofías introducidas en medios de ellos. Esto es lo que le dice Pablo en el capítulo 2, verso 8, a la iglesia de Colosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, todas ellas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Más adelante, del verso 18 al 23, también Pablo advierte sobre el culto o la adoración a los ángeles. Habla del legalismo de los preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. En cuanto al culto a los ángeles, recordemos que solo el ángel de Jehová, por ser el mismo Señor, es el único ángel que recibe adoración. Y hay varios pasajes bíblicos que comprueban esta verdad. Por ejemplo, el pasaje de Jueces capítulo 13, que es un ejemplo. Los padres de Sansón, que se inclinaron a tierra, adoraron al ángel que les había anunciado el nacimiento de Sansón. Y en el verso 18 de ese pasaje de Jueces 13, el ángel de Jehová les dice: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Isaías capítulo 9, verso 6. Hace una mención importante. Era el mismo Señor el que les estaba hablando. Pero sobre todo Epafras le hizo saber a Pablo de la disposición de los colosenses a recibir y a poner por obra el mensaje del Evangelio. Como resultado del informe, Pablo fue movido a orar por ellos en la forma que lo hizo al comienzo de su epístola. Y la oración de Pablo por los colosenses nos muestra el fruto del ministerio de Epafras entre los colosenses. Qué bueno que tú y yo podamos tener hermanos como Epafras, que nos motiven a orar por las congregaciones, a orar por los líderes, a orar por los pastores, a orar por los hermanos. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Hoy en día hay muchos Epafras entre nosotros que deben ser honrados. Recuerdo ese versículo que dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí, Epafras es un ejemplo de la grey, ejemplo de un hermano que motiva a Pablo incluso a orar por la iglesia de Colosas. Pablo tenía a su compañero de prisiones, tenía con él a Epafras. Y Pablo también nos da una exhortación en cuanto al reconocimiento que debemos dar a los fieles ministros de Cristo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. En Primera de Tesalonicenses también Pablo nos exhorta a reconocer a los ancianos, a los obispos, a los ministros de Cristo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Qué bueno dar gracias a Dios por esta exhortación que ciertamente es para la iglesia de todos los tiempos, es para ti y para mí. Pablo tenía su Epafras. ¿Y tú? ¿Quién es tu Epafras hoy en día? Porque seguramente tienes algún hermano que cada día te está ministrando, que cada día te exhorta cuando te equivocas. Esos son realmente los verdaderos amigos. Los que te dicen las cosas como son. Porque hay amigos que incluso por no ofender a su amigo de toda la vida no le dicen ciertas cosas. El verdadero amigo dice las cosas como son. Y las dice de verdad, con un corazón sincero. Y Epafras
Lo hacía así con Pablo. Y Pablo seguramente así lo hacía con Epafras. Es que estando en la cárcel, seguramente tenían un montón de anécdotas. Pues bien, también había padecimientos que sufren hoy en día nuestros hermanos. Hoy hay padecimientos de los Epafras en los diferentes ministerios, en las diferentes congregaciones. Epafras, fiel ministro de Cristo, recibió el amor de los hermanos a quienes servía. Él se lo había declarado a Pablo, Colosenses capítulo 1, verso 8. Pero Epafras también debe haber sufrido decepciones, frustraciones con los hermanos de Colosas. Seguramente también con los hermanos de la Odisea. Ya hemos visto cómo, a pesar de sus predicaciones, a pesar de sus enseñanzas, los colosenses dejaron entrar en ellos doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Pero lo bueno es que Epafras continuó adelante en la obra que Dios le había encomendado, amándoles, sirviéndoles en todo tiempo, fielmente, en mansedumbre, siendo ejemplo a la grey. ¿Recuerdas lo que había dicho Dios, precisamente a través del apóstol Pablo? Que todo trabajo en el Señor nunca es en vano. El trabajo que tú y yo realizamos en la obra del Señor no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Además, seguro que Epafras había aprendido a decir como su maestro Pablo: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Vaya palabras tremendas, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 15. El apóstol Pablo también sufrió muchas decepciones. Pablo se tenía que haber sentido frustrado al ver que algunos de aquellos a quienes les había predicado no estaban caminando en los que le había enseñado. Su mensaje a los Gálatas es solo un ejemplo de lo que vivió. ¿Cómo llamó Pablo a los de Gálatas, a los de Galacia? Oh, insensatos, necios. Los Gálatas se habían vuelto atrás dando lugar al legalismo, habían comenzado por el espíritu y habían acabado dando lugar a la carne. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 5. Esto también es una realidad en la iglesia del tiempo presente. Son bastantes, seguramente, en la iglesia, los que habiendo comenzado por el espíritu, han terminado en la carne, trayendo y adaptando a su vida y a la iglesia ideas, costumbres carnales, mundanas, llenas de tradiciones de hombres, contaminando la obra del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y aquí hay hermanos incluso que les hemos escuchado en alabanzas. Y yo te voy a mencionar a Jesús Adrián Romero, no puedo ocultar su nombre, manifestando y trayendo a la iglesia costumbres carnales, como diciendo que él celebra el Halloween, como diciendo que también él celebra otras muchas cosas, diciendo incluso que Jesús era cómico, era un gracioso, adaptando ideas, costumbres de este mundo, llevándolas a la iglesia. Y eso no puede ser. Y seguramente nosotros también en algún momento hemos hecho lo propio también. Hemos adaptado mensajes a la congregación, hemos suavizado palabra de Dios para no perder hermanos en la iglesia, para no perder cantidad en la iglesia. Y Dios no mira la cantidad, Dios mira la calidad. Y un ejemplo es Gedeón, que partía con miles y miles de soldados, gran cantidad, pero la calidad la tenían 300 solo. Imagínate a estas personas, alguien que se dirige a ellos como Pablo lo hizo con Gálatas. ¿Te puedes imaginar la expresión de su rostro cuando los llamaba insensatos, necios? Eso mismo son, y eso mismo a veces somos nosotros, aunque no queremos aceptarlo. Gloria a Dios por aquellos que comenzaron por la carne, que podemos ser tú y yo, y hemos terminado en el espíritu. Si es al revés, hay un problema. Estos son los que andan disfrutando de una vida plena en Cristo. Los que hemos empezado en la carne, los que no conocíamos a Cristo, y al final continuamos en el espíritu. Qué bueno que a través de estos hermanos, a través del Espíritu Santo en sus vidas, continúa su obra de restauración, de revelación. Todos los Epafras,
todos esos fieles ministros de Cristo de todos los tiempos, a pesar de que han tenido y tienen y sienten el amor de las ovejas a quienes pastorean, también tienen tiempos de prueba, tiempos de frustración, y se decepcionan, se desalientan. Y son varias las razones. Pero qué bueno que podamos hacer como Epafras, que a pesar de que la iglesia se estaba desviando allí en Colosas, seguía orando por ellos, les seguía amando. Y además anima, motiva a Pablo a que pueda orar por esta congregación. Es una lección para nosotros, la de Epafras, la de Pablo. Orar sin cesar. Epafras rogaba a Dios para que los hermanos estuvieran firmes, completos en todo lo que Dios quiere. Vaya petición, ¿eh? ¿Hemos orado así alguna vez por un hermano, por una congregación? ¿Oramos así por los demás? ¿Rogamos a Dios para que los hermanos estén firmes? Así oraba Epafras, así oraba Pablo. Eran constantes en sus ruegos a Dios por las iglesias. Así también ha de ser en todo tiempo la oración de los Epafras, de nosotros, fieles ministros de Cristo. Si no lo hemos hecho, ha llegado el tiempo de comenzar. Y aquí hay que incluir a todas las iglesias, no a una denominación en concreto, a todas. Que no solo sean los ministros los que oren, sino tú también. A lo mejor en la iglesia no tienes un cargo importante, pero puedes empezar orando por tu líder, por tu pastor. Hay que comenzar ahora. Radio Solidaria, una radio comprometida.